Quiero leerle una historia. Dice: llego a mi casa como todos los malditos días. La relación con mi esposa ha estado algo difícil en estos últimos meses. Es hora de entrar a casa. Nadie me recibe en la entrada. Supongo que ha seguido enojada conmigo. Dejo mi maletín en el despacho, me quito la corbata y los coloco en el sofá. Entro al comedor y me siento en la mesa, como siempre. La vajilla está dispuesta de manera impecable, como en un restaurante de primera. Será servicio para una sola persona. Mi mujer ya no come conmigo, desde aquella discusión que tuvimos aquella mañana. Dejamos de hablarnos, pero seguimos juntos. Esa promesa la hicimos en el altar y tenemos que cumplirla. Me serví agua a pesar de que esta no tiene sabor. Puedo decir que la que me sirve mi esposa es la más deliciosa, ya que tiene la temperatura perfecta. De la cocina sale un olor delicioso, como a pan de ajo y albóndigas de carne en salsa de tomate. Probablemente el menú de la cena será italiano. Se abre la puerta de la cocina, aparece mi mujer con la fuente de comida. Acerté, cenaré espagueti. Al verla la saludo con un buenas noches. Ella no contesta. Intento sacar conversación preguntándole sobre su día. Ella solo me mira a los ojos mientras se sienta en la silla de enfrente. Por unos instantes me quedo callado. El silencio me tortura. Su silencio siempre ha sido el castigo que más me hace daño. Prefiero que me maldiga o que calle. Vuelvo a la carga expresando mi queja hacia mis compañeros de trabajo. Ella solo me mira con paciencia. Ella observa que termino mi suculento platillo y me recoge los platos para llevarlos al fregadero. Momentos después, regresa con una taza de té y un par de galletas. A pesar de su enojo, me ofrece un postre. Sorbo tras sorbo solo nos vemos las caras. Al terminar, ella recoge los restos de la vajilla y se va a la cocina. Religiosamente lava las perolas y limpia el área del comedor. Yo, ya dando por vencido, me encamino a desvestirme a nuestra habitación. Una veintena de minutos después, siento cómo se hunde el colchón. Ella está allí, acostada a mi lado. Cierro los ojos y me dispongo a dormir. Momentos después, oigo voces que me espantan el sueño. Estas provienen de la ventana que da a la calle. Por cómo arrastran las palabras al hablar, creo que son dos borrachitos que están sentados en la banqueta. Oigo claramente lo que dicen. Literalmente están diciendo lo siguiente: aquí en este basurero vivía el licenciado Fuentes con su esposa. Los chismes dicen que un día por la mañana, antes de que el licenciado se fuera a trabajar, discutieron él y su mujer. Y no se sabe el motivo. Él se fue a trabajar y ella se quedó con su coraje atorado en el alma. Total, que una hora antes de que el hombre llegara, la mujer cerró las ventanas y dejó abierta la llave del gas, para que cuando el hombre llegara volaran los dos juntos. 15 minutos antes que éste llegara, un cortocircuito hizo estallar la casa con la mujer adentro. El licenciado perdió toda cordura, pues amaba con locura a su mujer. Después del funeral, todos los días, el triste hombre viene a estas ruinas que quedaron de su casa antigua y se pone a hablar solo, al parecer con su ya difunta mujer. Luego se sienta en una mesita de madera donde antes era el comedor y cena los desperdicios encontrados en la basura. Por último, se viene a esta habitación que está detrás de nosotros para despedirse del día. La gente que pasa por aquí durante la noche dice que lo han escuchado llorar. A mí me ha tocado oírlo un par de veces. Y esta es la condición de muchos matrimonios, de muchos hogares, donde los esposos están peleados, y no por un día o por una semana, sino posiblemente por meses o por años. Y ninguno de ellos tiene el valor o la capacidad de poder expresar lo que le duele, lo que le lastimó. Y por lo tanto nosotros nos damos cuenta que todas estas cosas causaron la ruina de dos personas que se amaban, según esta historia, y que lo único que les faltó fue tener el valor de
decir lo que había en sus corazones para poderlo solucionar. Y de la misma manera en nuestras familias muchas veces hay problemas. A veces hay actitudes que nos lastiman, que nos hieren. A veces los padres se pelearon por un disgusto porque le ocultó algo al hijo o a la hija. Por eso siempre les he enseñado que cuando tu hija haga algo, tu hijo, y quiera que le guardes el secreto, tú no debes guardárselo, debes decírselo al papá. Porque por ahí dicen, ¿verdad?, que cuando la esposa engaña o los hijos hacen algo indebido, el último en saberlo es el esposo. Entonces nosotros nos damos cuenta que no debemos ocultar nada ni tener secretos entre nosotros. Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir vidas de telenovela. No, no se lo digas. Yo tengo un testimonio de mi familia, la abuela de mi esposa. Ella en sus últimos días, por quien clamaba o por quien pedía era por su hijo el mayor, se llamaba Juan. El tío Juan era un hombre más o menos ya de unos 60 años en ese tiempo. Se enfermó, le tuvieron que hacer una operación, pero él tenía el problema de la diabetes. El doctor le dijo, prepárese, ponga todo en orden porque no sabemos si usted vaya a librar esta operación, es muy delicada y su salud no es la mejor, entonces prepare todo. Entonces el tío lo último que dijo es, si yo me muero, le dijo a su mujer, dile a mi mamá que estoy en Estados Unidos, porque ellos, sus hermanas están allá. Entonces murió, la abuela enferma, está internada cerca de 2 meses. Decía, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Está en los Estados Unidos. Pero la mamá murió con el dolor de que nunca la fue a ver, porque antes de que él se operara tuvieron un disgusto, nunca se pudieron poner a cuentas el uno con el otro. Y ella decía, no, él está aquí en Cuernavaca, pero él no me quiere ver porque está enojada conmigo. Y así murió con ese dolor, con ese pensamiento la abuela. Entonces por eso yo soy siempre de la opinión que no oculten cosas, no vivan vidas de telenovelas, sino que vivamos vidas de realidades. Otro ejemplo fue cuando yo era novio de mi esposa y ya estábamos a punto de casarnos. Yo estaba en una de las sierras, yo trabajaba con el hermano Sabino en otro centro de fe, y yo me acuerdo que me mandó a la sierra en esos días. Entonces el ir a la sierra era que te mandaba una semana o 15 días. Entonces yo fui a la sierra, estábamos ahí haciendo la labor y todo. Cuando en eso, como al tercer día llega otro pastor, ¿verdad? Rayaban casi las 6 de la mañana, ¿verdad? Hacía tanto calor que yo me dormía en tiempo de calor en los techos, ¿verdad?, de la casa del pastor por el calor que no se aguantaba. Zona tropical rumbo acá a Poza Rica. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta, bueno, ¿qué pasó? Llegó, me dijo, ¿sabes qué? Tu cuñado está mal, el esposo de mi hermana está mal, está muy grave, entonces pues tienes que ir a México a verlo. Entonces yo, hermano, para acabarla en ese tiempo me acuerdo que llovió terriblemente, los caminos ya no servían, no podía pasar ningún camión, entonces había que aventársela caminando. Pero se cayó el camino que siempre tomábamos, entonces pues pregunté, me dijo, no, pues hay uno más largo, pero puedes llegar. Pero la montaña estaba tan empinada, hermano, que no podías caminar, te tenías que arrastrar a la fuerza y tenías que ir donde estaban las ramas o los árboles para agarrarte y poder subir. Ya cuando llegué a tierra, ¿verdad?, hasta arriba, todavía colgaba para el camino. Entonces me acuerdo que ya, hermano, ya llevaba como 4 horas caminando en subida. Entonces pasábamos, ya en eso veo que pasan carros, pero como estaba yo todo mugroso, pues nadie me recogía. Entonces pasó una camioneta y dije, bueno, señor, ya me cansé. Entonces le pedí ray, ¿verdad? Pero ya cuando me doy cuenta era una camioneta que recogía basura, ¿verdad? Entonces traía la basura atrás. Y dije, bueno, pues ya enlodado, ¿verdad?, sudado, pues ya qué más me queda, pues me voy en la basura. Y entonces me acuerdo que sí, se detuvo, me voy para atrás, ¿verdad? Ni siquiera le pedí que me llevara adelante, me llevó y me dijo, no, vente para adelante. Total, llegué a México, bueno, llegando a un pueblo que se llama Villa Juárez, donde sale el camión. Yo siempre llevaba ropa limpia, me cambié, ¿verdad?, me lavé, mis zapatos, ¿verdad?, nunca falta un bolero, ¿verdad?, por los pueblos. Entonces me preparé y llegué a México. Entonces cuando llegué, yo tenía la idea de que mi cuñado estaba enfermo, estaba grave. Entonces llego
y el primer pastor que me encuentro le digo, porque mi cuñado era pastor, entonces llegué a la iglesia Centro de Fe Zaragoza, entonces le pregunté, oye, ¿dónde está mi cuñado? Porque me dijeron que está muy enfermo, y así me la soltó, me dijo, es que se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, se murió. Y como es de aquí de cerca de Atlimayaya, hermano, pues lo trajeron hasta acá. Pero antes de que me encontrara con el pastor, yo le hablé a mi esposa hoy, ¿verdad? Que era mi novia, y le dije, oye, ¿no sabes qué pasó con mi cuñado? Entonces mi esposa me dijo, no, pues está enfermo. Y qué bueno que pasó desde el noviazgo, hermano, porque ya cuando llego, cuando acabo de hablar por teléfono, entro y me dicen que se murió, hermano, para mí fue como de que me dieran un tiro, ¿no? Por ese lado. Y luego por el otro, digo, dando tanta vuelta para haberme pasado a Puebla y para haber evitado el trayecto, ¿no? Y hubiera podido llegar al entierro. Entonces yo me acuerdo que desde entonces le dije a mi prometida en ese tiempo, que hoy es mi esposa, le dije, te voy a pedir un favor. No soy partidario de que me engañen. Yo puedo perdonar a las personas cualquier error, pero cuando una persona es mentirosa conmigo, me miente, cuando alguien me dice la verdad por otro lado y no me lo dijo la persona, ya no tienen lugar, no tienen cabida conmigo. Entonces yo te voy a pedir un favor y quiero que seas honesta. Si nos vamos a casar, jamás quiero que vuelvas a actuar de esa manera. Soy lo suficientemente fuerte, capaz, entendido para poder absorber cualquier situación. Pero eso a mí me dolió, yo te lo quiero expresar porque no quiero quedarme con esto aquí adentro. Ok, perdóname, platicamos, oró por mí, me abrazó, me besó, pues la perdoné y todo. Y el asunto quedó arreglado, saldado. Ya no estuve pensando cosas o adivinando cosas aquí que no eran, que no sucedieron. Eso pasa en muchos hogares donde nosotros dejamos que entren situaciones que nos lastiman, pero que nosotros no queremos resolverlas. Y nosotros nos damos cuenta en la Biblia que cuando uno se queda callado, cuando uno está escondiendo cosas o no reconociendo o aceptando situaciones, hermano, hay consecuencias. Vamos al libro de los Salmos 32, versículo 3 al versículo 5. Dice Salmo 32, versículo 3. El Salmo empieza desde el versículo 1 con una palabra llamada, puesta ahí, que es másquil. La palabra másquil o ese salmo, ¿verdad? Lo titula así másquil, porque la palabra másquil significa instrucción, meditación. O sea que David está diciendo, quiero instruirlos, quiero enseñarlos y que mediten en lo que voy a decir. Quiero que lo entiendan para que no sufran ustedes las consecuencias. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿qué dice? En mi gemir todo el día. Entonces, cuando uno se queda callado, uno está pensando cosas todo el día, uno está sufriendo todos los días, porque piensa que aquel piensa, y entonces estamos haciendo en nuestra mente algo que no está sucediendo y que ni siquiera quizá le ha pasado por la cabeza a la otra persona. Entonces, pues eso de mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Porque de día y de noche se agravó sobre mí, ¿qué? Tu mano. Hay gente que cuando no resuelve sus problemas matrimoniales o familiares, no pueden dormir por estar pensando y torturándose en esas cosas. Se volvió mi verdor ¿en qué? Sequedades de verano. Y usa la palabra shelah, que significa un oleaje, una prolongación de algo. Dice, un alma que se remuerde a sí misma. Entonces, aterricemos. Se volvió mi verdor en sequedades de, ¿qué dice? De verano. O sea, había un oleaje de pensamientos, de sentimientos en contra de la persona que me dañó, en contra de la persona que me hizo daño, que me ofendió. Y eso es lo que pasa en un matrimonio.
O sea, vienen olas de pensamientos que te dicen, no, no lo perdones, no, acuérdate de lo que te hizo. Y entonces se convierte, hermano, en una tortura. Pero ¿qué dice que sucedió? Vamos a ponerle la palabra, aunque no la dice, hasta que declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando dice que mientras cayó sus huesos se envejecieron, y se dice que se secó su alma, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra huesos vencidos? Alguien que disimula o que oculta algo que está doliendo adentro. Entonces, cuando tú no quieres tratar el asunto, estás ocultando tu realidad. No quieres reconocer tu condición. Y el que no reconoce su condición siempre va a vivir sufriendo, herido, pensando cosas que no son, lamentándose, quizás está arrepintiéndose de situaciones, pero porque está ocultando su condición, no quiere reconocerla. Y si has escuchado ese dicho que dice, no hay peor ciego que no quiera ver. Entonces nosotros tenemos que saber que vienen, hermano. ¿Qué es lo que había en la vida de este hombre? Angustia. Había angustia por lo que estaba viviendo, porque cuando habla en este Salmo 32 y en el 51 está hablando sobre el pecado que cometió con Betsabé. O sea, no nada más se metió con una mujer casada, mandó a matar a su esposo. No solamente era su esposo de Betsabé, era uno de los principales guardias, ¿verdad? O de guardaespaldas, déjame decírtelo así, de David. No solamente era la esposa, no solamente era el hombre de los más fieles que tenía David, sino que el padre de Betsabé, el suegro de Urías Eteo, era también uno de los valientes de David. Pero no solamente eso, el abuelo de Betsabé, el padre el abuelo, ¿verdad?, de Betsabé, padre de su papá, ese hombre era el consejero principal del rey David. O sea que David se pasó de listo, de a tiro, deseó destruir la vida de toda una familia, de las personas. Y dice que no lo quería reconocer, lo ocultó. ¿Cuánto tiempo ocultó su pecado David? 9 meses. Dice que un bebé se gesta en 9 meses, que es otra pregunta sin responder, ¿verdad? Porque dice, si se gestó en 9 meses, ¿por qué cuando nace tienen que pasar 12 para que cumpla años? Pero eso es otra pregunta. Entonces nosotros nos damos cuenta de cómo el ocultar cosas, dice que ¿qué hace los huesos envejecidos? Es disimular, ocultar el pecado de uno. Dice, el vigor se seca por la angustia de no confesar. Esta era su estado mental, físico y espiritual. O sea que una persona que no quiere arreglar la situación con su cónyuge, con sus padres o con sus hijos, o una oveja con su pastor, está tronado espiritual, física y mentalmente. Y por eso se acerca, viene a la iglesia y no saluda al pastor, lo ve feo, lo ve a distancia, con indiferencia, se va luego, porque no quiere arreglar la situación. Eso sucede en la casa, lo que veíamos al principio. Llega el hombre, la mujer lo recibe, quizá no grosera, pero indiferente, y así es todos los días. Entonces por eso dice que es la angustia. Dice, su miseria estaba relacionada con los fantasmas del pasado, su pecado no había sido resuelto. ¿Cuáles son los fantasmas del pecado, del pasado? Esos conflictos que tuvimos en el pasado y que no los queremos arreglar. Porque somos orgullosos, hermano. Pero pregunto, ¿de qué te ha servido el orgullo? Si en lugar de que te sientas mejor, te sientes cada día peor. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, porque cuando nosotros entendemos que necesitamos, hermano, hacer algo en nuestras vidas, no lo posterguemos, no tardemos en hacerlo. ¿Cuál es la fórmula para el perdón? La fórmula para el perdón, número 1, aquí nos enseña este versículo: confiésalo. O sea, confiésaselo a Dios.
confiésaselo a la persona con la que estás lastimada. Y dice que también hay que humillarse. Nosotros necesitamos tener el entendimiento para que si tú lastimaste, tú tienes que reconocer. Y dice que también, ¿verdad?, reconocer que hicimos mal para restaurar la comunión. Yo no puedo vivir peleado con mi mujer. Yo me acuerdo que mi mujer, cuando llegó a vivir conmigo, el pastor que a mí me formó, era un hombre muy, muy exigente. Era negrero, por decirlo. Entonces, con él había que estar a las pilas, al día. Ahí no había de que si era día de tu descanso, no era día de tu descanso. Se presentaba una necesidad y íbamos a atenderla. Y mi esposa venía de una iglesia más grande que el Cristo. La iglesia de mi esposa hoy en día, y desde entonces, ¿verdad? Antes, cuando ella estaba, tendría más o menos unas 5,000 personas. Hoy tiene cerca de 10,000 o 12,000 personas. Entonces, ella trabajaba en la iglesia, pero ella estaba en las oficinas. Ella era la segunda secretaria del pastor. Entonces su trabajo era más de oficina que del campo. Entonces cuando mi esposa llega conmigo, pues yo estoy acostumbrado, hermano, a trabajar. Por ejemplo, yo era soltero en ese tiempo antes de que llegara mi esposa. Entonces los solteros teníamos un horario para desayunar, para comer y para cenar. No podíamos cenar en deshorarios. Teníamos que hacerlo en el punto. Entonces yo me acuerdo que yo era una persona, hermano, muy, muy disciplinada. De por sí a mí mi mamá me enseñó a ser una persona muy disciplinada. Mi mamá era una gente muy exigente, perfeccionista hasta más no poder, que fue su lado flaco, ¿verdad? Entonces yo ya venía con esa escuela. Entonces llego con un hombre que es todavía el doble que lo que era mi mamá, pero a mí no me afectó porque yo ya tenía escuela. Entonces mi esposa llega conmigo, entonces le digo, ¿sabes qué? Aquí hay un horario para trabajar. La oración para los pastores es a las 6 de la mañana, la oración segunda que tenemos con la gente es a las 9 de la mañana. Después de las 9 de la mañana había que ir a visitar a las personas, ¿verdad? Habíamos como, no sé, ¿cuándo te acuerdas? Como 15 pastores más o menos. Entonces nos repartían las visitas en toda la ciudad, íbamos a visitar. Entonces mi esposa, ¿verdad?, siempre ha sido una persona muy, muy lenta. Entonces yo me desesperaba y llegamos a tener roces. Entonces llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Yo te veo rara conmigo. Y me dijo, es que me has lastimado mucho y no te tengo respeto, te tengo miedo. Eso es lo que yo te tengo miedo. Porque me forzas, me obligas, me opresionas. Y entonces fue cuando yo entendí que yo estaba mal. Ella no estaba mal. Entonces fue cuando yo dije, no, pues tengo que entender que hay un trabajo que me corresponde a mí y un trabajo que le corresponde a ella. Entonces, en mi trabajo yo puedo ser súper exigente, pero con ella voy a ser paciente. Entonces le dije, mira, ayúdame nada más, perdóname. Nos abrazamos, expresamos todo, lloramos, nos restauramos. Y entonces a partir de ahí, ¿verdad? Yo junto con ella hicimos un plan de vida, un plan de trabajo por semana. Y entonces cada quien sabía sus responsabilidades. Por eso tú tienes como marido y mujer que establecer cuál es la responsabilidad de cada quien. Porque si no le vas a exigir, ¿verdad? Si tienes negocio, pues vas a querer que aparte de lavar, de planchar, de cocinar, ¿verdad? De apapacharte, pues que todavía esté en el negocio. Y pues eso no se puede, hermano. O sea, eso es ser cruel. Y si la tienes en el negocio tantas horas, págale su sueldo. ¿Por qué a otros sí les pagas y por qué a tu mujer no le pagas? Y págale lo justo. Entonces por eso nos damos cuenta que estas situaciones, hermano, necesitan trabajarse. Hay un matrimonio en la Biblia, Génesis 3:12, que dice que todo iba muy bien. Dios hizo el huerto, los puso dentro de él, les dio reglas. ¿Qué sucede si nos quedamos callados? ¿Cuáles son los elefantes? Ajá. La fórmula para el perdón.
Ahorita vamos a tocarlo. Sí. Entonces, esta familia, Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, ¿y qué? Y yo comí. Dice la Biblia que Adán, hermano, no se hizo responsable de lo que él hizo, culpó a su mujer. Y sabes que en muchos hogares el hombre no quiere reconocer su parte, solamente quiere que la mujer reconozca. ¿Qué hizo esto? Pues lo que hizo fue que destruyó, hermano, la confianza entre ellos. Hay algunas cosas que nosotros debemos darle a nuestra mujer. Son las necesidades básicas de una mujer cuando uno se casa. Uno, la protección. Tienes que protegerla en todos los sentidos, hasta de sus propios padres, de sus propias madres. Porque muchas veces tu mamá critica a tu marido o a tu mujer y tú callado, callada. Cuando mi mamá se atrevió a criticar a mi mamá por mi primera vez, le dije: mamita, mira, te quiero mucho. Ella vivía conmigo, ¿verdad? Te quiero mucho, ha sido una bendición para mí, pero te voy a pedir un favor. No me hables mal de mi mujer, y más cuando no tienes argumentos. Me acuerdo que mi mamá, su argumento fue, ¿verdad? Hijo, es que no estoy ciega. Y le dije: mami, me puedes decir alguna cosa, hacer alguna observación, pero te pido que lo hagas con respeto. Si te vas a dirigir a mi mujer, hazlo por favor con mucho respeto, como lo hago yo con ella. Entonces, pues ya sabes, se fue, se enojó, con los años pues me pidió perdón, la perdoné. Pero tú tienes que aprender a defender a tu esposa o a tu esposo. O sea, porque a veces eso es lo grave de vivir en la casa de los suegros. Porque el suegro te quiere tratar como a su esposa, como a sus hijas. Y te grita y te regaña, que ya tengo hambre, ándale, sirve. Y pues la ve como la criada, no como tu esposa. Jóvenes, no vayan a vivir a la casa de sus suegros. Jovencitas, no vayas a vivir a la casa de tus suegros. Si no tiene para tener una casa contigo, dile primero mi casa y después nos casamos. O rentamos, pero nada de que me llevas con tus papás. Entonces, dice que cuáles eran hermanos, los cuidados básicos: la protección, la atención. O sea, no podemos estar siempre en la chamba y cansados y nunca atender a nuestra mujer. Cariño. O sea, la mujer necesita de cariño. La mujer, ¿cómo es que fortalece su alma? Con lo que le decimos a su oído. Entonces, si cuando llega nada más le dices: estás bien fea, estás bien gorda, ¿verdad? Chaparra, hueles a tacos dorados, ¿verdad? O sea, pues ¿cuál cariño? Pero ella quiere que tú le digas, ¿verdad? Eres mi princesa. ¿Sabes qué, cosita linda? Todo el día has navegado en mi mente, has acampado en mi corazón. Bueno, a lo mejor se ríen, pero porque no tienen costumbre, ¿verdad? Pero, hermano, el cariño. ¿Por qué? Porque si no, después te la andan volando, te la andan quitando. Y está chillando y te estás enojando. La mujer necesita cariño, buen trato. Necesita que le reconozcas su labor, su trabajo en cualquier área dentro de tu casa. Necesita que la abraces, que la tengas en tus brazos. Yo cuando agarro a mi esposa, ¿verdad? La agarro y está así, le digo: agarra mi corazón. Sí. ¿Qué te está diciendo? No, pues no sé. Bueno, es para que yo le diga, ¿no? Dice que te ama, que eres la mujer más linda del universo. La mujer necesita de cariño. Y tu hermana, no vayas a aguar la fiesta, porque luego te dices: ay, cursi. O sea, por eso hay conflicto. ¿Qué más necesita la mujer? Comunicación. La mujer necesita que te comuniques con ella, que la escuches. Porque a veces está hablando y como loca y uno está, hermano, distraído en otras cosas. El afecto, el apoyo, la restauración.
Heridas, ¿qué pasa cuando no solucionamos esto? Cuando nos quedamos callados, guardando cosas. Uno, comienza a haber falta de comunicación, falta de amor, falta de interés. Estamos irritados, me hablas y te contesto feo, me hablas y me enoja hasta oír tu voz. Enojo, ¿verdad? Siempre que llega uno, está enojada. O llega, ella está esperando que llegue bien y él llega y está enojada con su cara. Dice tristeza, impotencia, porque dice, pues, que quiero arreglarlo, pero no se deja, no da chance. Estrés constante, autoestima socavado, destruida. Es decir, comienza a sentirse fea, poca cosa, que no vale nada. Y dice que también están a la defensiva. Nada más dices algo y luego lo malentienden y entonces viene el golpe, vienen las palabras. Son resilientes o desconfiados, reticentes pero desconfiados. Dice, reservados para expresar sus sufrimientos, sus pensamientos, sus sueños, sus temores, sus preocupaciones. O sea, ya no hay eso de que puedan platicar y que te confíe lo que cuando la conociste hacía contigo. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que quedarse callado trae completamente, hermano, destrucción al hogar. Pero hay otra pregunta, ¿por qué herimos a los demás? ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué siempre estoy gritando? ¿Por qué siempre estoy hablándoles feo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me hablan bien y reacciono con violencia? Uno, el corazón está herido. Un corazón herido no puede reaccionar correctamente. Cuando tienes una herida en cualquier parte del cuerpo y cuando alguien te toca, duele, ¿no? Sientes que alguien quiere, aunque quiere ayudarte, duele, ¿no? Se dice, no, me vas a lastimar. Entonces, ¿por qué herimos a los demás? Porque tenemos un corazón herido. Hay un problema, hay un conflicto. Es una conducta aprendida. Sabes, hermano, que muchas veces, lamentablemente, muchas mujeres principalmente y hombres también, cuando se casan, ya vienen de una escuela de gente herida. Entonces se traen lo que vivieron en su casa con sus papás. Si el papá engañó a la mamá, entonces la cantaleta de la mamá es, no te vayas a casar, mija. Oye, el novio que te cargas, como que veo que te va a poner el cuerno. Y a lo mejor lo que te quiere poner es una corona de princesa. O de repente llegó tu esposo un poco tarde por cuestión del trabajo, pero tú pensando, no, se me hace que como mi papá llegaba tarde porque andaba con otra. ¿No has visto ese meme que dice de la coreanita que dice, ¿verdad? Yo poniéndome tóxica porque le acabo de escribir a mi novio y lleva 2 segundos sin contestarme. O sea, estás herida, por eso piensas mal de. Entonces, eso se debe a que nosotros, hermano, fuimos heridos por alguien. Se tiene un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Ejemplo, ¿cuánto es 2 por 2? Y si yo te digo que 2 por 2 son 6, ¿qué me dirías? Que no fui a la escuela, ¿qué más? Exactamente. O sea, no somos tolerantes con nuestra pareja. O sea, si yo le digo 2 por 2 son 4, y ella dice, no, 2 por 2 son 6. Mira, son 2 por 2 son 4. Y le explicamos con peritas y no, es que 2 por 2 son 6. Entonces habla de ser tolerante. Es decir, si a mí no me cuesta trabajo entender alguna cosa, me doy cuenta que a ella sí o a él sí le cuesta trabajo. Entonces, dentro de la relación matrimonial debe haber tolerancia, mucha tolerancia. ¿Sí me explico? Donde nosotros podamos escuchar en lugar de juzgar o de criticar. ¿Por qué herimos a los demás? Porque creemos tener siempre la razón y que los demás están equivocados. ¿Cuántos batallamos con esto a veces?
que creemos que tenemos la razón y que nuestro plan es el único que puede funcionar, que no hay otro como Él. Y entonces eso lastima la vida de las personas. Entonces por eso se trata de que nosotros podamos hablar y cada uno de nosotros podamos expresarnos. ¿Sí me explico? Ayer Jair me hacía una propuesta estamos trabajando en la página, él es el que me hace los videos, y me presenta una propuesta, me dice, oye, mira, para los días viernes, que es una sesión de preguntas y respuestas, de enseñanza, ¿qué te parece si hacemos esto y esto y esto, ¿no? Entonces, desde que vi tan solo la presentación, desde que vi la letra, desde que vi que le está dando el punto, le dije, no se hable más, eres la persona correcta para hacerlo. Y lo que siempre les digo a ellos y a video, ¿verdad? Siempre digo, antes de subirla me la presentas hasta que yo no te dé la oportunidad o el permiso, no lo subes. Entonces, debemos escuchar la voz de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Debemos escucharla. Si no, nosotros siempre vamos a tener un problema como Adán y como Eva. Y siguiente pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud? 1, no quieras controlar a tu cónyuge. Hermano, muchos matrimonios quieren controlar a su esposo, a su esposa. Déjalo ser quien es él, quien es ella. No le mates su personalidad. Déjalo ser, déjala ser. ¿Sí me explico? Mi esposa sabe que está casada con un loco. Cuando éramos recién casados me decía, es que, mira, otras personas ya sé lo que van a hacer, pero eres tan impredecible. O sea, te sales de los moldes que de repente yo digo, entonces por eso yo a mi esposa siempre le digo, mira, puedo traer a alguien a comer sin avisarte, entonces ten para 1 o 2 personas más siempre para que no te agarre por sorpresa. ¿Sabes qué? Nos vamos para tal lugar, órale. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a no manipular a nuestra pareja, a no quererla controlar. 2, deja de actuar como si fuera su papá o su mamá. Porque a veces crees que vives con un niño maleducado, con una niña maleducada, y ya tienes 50 años, hermano, 55 años. O sea, y insistes en quererla educar, en quererla hacer a ti, ¿verdad? Tu molde. Y eso no debe ser. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber que nosotros no podemos estar actuando como si fuera una niña, como si fuera un niño. Porque ahí está en la Biblia, ¿no? Dice la Biblia que cómo trataba Abraham a su esposa, como su hermana, ¿no? Dice, di que eres mi hermana. ¿Cómo trataba Urías Eteo a su esposa Betsabé? Dice que como a su hija, cuando narra el profeta Natán, dice, tenía su ovejita, era su hija. Entonces, hermano, tú no puedes estar tratando a tu esposa como a tu hermano, como a tu hija y estarla regañándole y haciéndole ver sus errores. No. Tienes que ayudarla a que ella entienda que todo acto que cometa tiene una responsabilidad y tiene una consecuencia, pero no con ofensas. ¿Qué debemos hacer? O sea, estas son las cosas que nosotros debemos tener cuidado. No controlarla, no controlarlo, y que tampoco nosotros querramos terminar de educarlos. Ya tienen 50, 55 años. Fortalezcamos la relación. ¿Cómo se fortalece la relación? Dice, no es válido decir, eso es lo que soy, tómalo, déjalo. O como dicen en mi pueblo, así soy y si quieres, y te aguantas. No, no debe ser así. ¿Cómo debe de ser la relación? ¿Sabes qué? Mira, pues estoy identificando que tenemos un problema, ya llevamos meses así. Entonces, mira, yo quiero que las cosas se solucionen. Y no solamente por mí, sino porque te amo, porque quiero terminar el resto de mis días contigo, porque quiero ser feliz. Cada vez que yo te vea, yo quiero llenarme de felicidad, llenarme de gozo. Quiero llevarte de la mano y que la gente conozca que tengo esposa.
Quiero hacer tus días tan felices que no pienses en otra cosa más que en estar conmigo. Pero tenemos que fortalecer el matrimonio, hermano, de esa manera, no criticando, no juzgando, no haciéndole ver sus errores. Porque cuando ya estamos enojados en el calor, ¿verdad? Hasta la familia sale a relucir. No, pues es que tu madre era igual y también conocía a tu abuela y andaba igual que tú de chismosa, respondona, y entonces, o sea, no se está fortaleciendo la relación. Que ponle que a lo mejor sí, pero es broma. Pero no debemos hacer eso. Fortalezcamos la relación, hermano. Hermana, no te resistas, hermano, no te resistas. No le des el lugar a los hijos, a las hijas, más que a tu esposo, a tu esposa. Hubo un tiempo que mi esposa se desvivía por mis hijos y no estaba mal. Pero sí llegó un momento en el que como que su prioridad eran mis hijos y yo quedaba en segundo término. Entonces le dije, a ver, vamos a sentarnos. Quiero que te ubiques, te lo digo con amor. Porque mira, yo me esfuerzo por esto, por aquello, yo trato de hacer mi trabajo, pero yo sí me estoy sintiendo lastimado por tus actitudes. Entonces míralo de esta manera, al final de nuestros días, el que se va a quedar conmigo eres tú y quien se va a quedar contigo soy yo. Si yo te trato bien ahorita, al final nosotros vamos a estar bien, vamos a ser hasta más felices como si fuéramos novios, porque ya no tenemos responsabilidad con los hijos. O sea que si tú estabas pensando en que te ibas a ir a vivir con tus hijos o con tus hijas, hermano, para hacerles mal tercio y para destruir su hogar, ni te imagines esas cosas. O sea, arregla la cosa con tu esposo, con tu esposa. ¿Por qué? Porque es lo mejor, hermano, es lo que Dios quiere. Hogares donde estemos unidos y que al final andemos otra vez como novios. Y que salgamos, que todos esos años que crecimos, que educamos y que lo hicimos con amor y que fue un sacrificio voluntario, que recuperemos esos años, pero estando los dos al final felices, unidos, amándonos los dos. Entonces por eso nosotros tenemos que fortalecer la relación. ¿Sabes que hay un niño que todos tenemos dentro? ¿Qué es ese niño? Cosas que en el pasado nos hirieron, nos lastimaron. Yo traía un niño arrastrando en mi corazón, en mi alma. Cuando yo pensé que yo había sido deseado, pero cuando me contaron, no, tu papá violó a tu mamá por un chisme que le llegó, la violó, al principio no te deseó, no te quiso, pero tu mamá siempre, siempre te quiso cuando supo que venías en camino. Pero a mí se me quedó lo malo y no lo bueno. Entonces yo traía un niño arrastrando, un niño arrastrando, un niño arrastrando. Y como no tuve papá, me acercaba a los hombres mayores y en lugar de recibir lo que yo esperaba, siempre me hacían a un lado. Yo traía un niño dentro que estaba lastimado, que estaba herido, por los maltratos, por las injusticias, por la carencia de ese papá que no tuve, por la carencia de esa mamá que no tuve. Por eso yo a mi abuela la quise, me pegaba a ella. ¿Por qué? Porque recibía los abrazos, los besos. A mi abuelo también. Mi abuelo fue un hombre que me enseñaba un chorro de cosas. Nosotros vivíamos ahí a orillas del aeropuerto en la Ciudad de México y todas las tardes lo acompañaba yo a caminar. Y en el camino me iba enseñando, mira hijo esto, mira por esto. Veía un ave y me explicaba de las aves. Veía alguna cosa y me explicaba y me daba la historia de eso. Entonces a mí me gustaba porque yo aprendía y cada vez que me abrazaba, me acariciaba o me besaba, ese niño estaba siendo restaurado. Pero nunca lo quise reconocer hasta que llegué a cierta edad, donde tuve que decir, no, yo tengo que reconocer mi necesidad, ¿no? O sea, yo no puedo seguir herido y recordando porque recordaba, no me quiso. Mi papá se murió por ambicioso, hermano, porque donde trabajaba se encontraron cofres de oro, se llevó el oro, que nunca lo vimos, ¿verdad?
Lo mataron por eso, porque no lo quiso dar. Entonces yo decía, no me quiso, violó a mi mamá, me faltó todos estos años. Pensó más en el oro que en mí, no le importé yo, le importó el oro. Entonces era una tortura de todos los días. Y luego para acabarla me hablan que Dios es mi papá, pues ¿cómo crees que yo veía a Dios? Como un mal papá. Entonces a mí me daba coraje que me dijeran, Dios es tu padre, Dios es tu papá, porque había una herida, un niño interior dentro de mí. Y así muchos de los matrimonios tienen niños interiores. Entonces, si tuviste un papá duro, un papá opresor, un papá ofensivo, injusto, y cuando tu esposo en algún momento comete una injusticia contigo, por eso le contestas así, por eso te hieres y te lastimas. O tu mujer, o tu varón. Porque no has sanado ese niño. No lo has sanado. Pero ¿qué se hace cuando un niño está herido, está lastimado? Ayúdame, ¿qué se hace? Pero ¿cómo lo haces? Con amor. ¿Cómo más? Con abrazos. Entonces hay un niño herido. Cuando yo veo niños heridos en la congregación, ¿verdad? Lo primero que hago es, hermanos, si son chiquitos todavía, me pongo de rodillas y les hablo de frente y les digo, dame un abrazo. ¿Sabes que eres una bendición, cosita? Dios tiene cosas gloriosas para ti. Eres inteligente, eres fuerte. Y los niñitos, ¿verdad? Cuando les dices las palabras, dicen, sí, soy fuerte. Sí, soy el hombre araña, cuando le van al hombre araña, ¿no? Los abrazan, los besan, les quieren quitar su dolor. Entonces cuando tu pareja te das cuenta que tiene un niño interno, fantasmas del pasado, no la juzgues, no lo juzgues, abrázala, abrázalo. Juntos descubran qué fue lo que le lastimó, para que entonces ustedes puedan saber. Yo me acuerdo que un tiempo mi esposa no podía dormir y se despertaba llorando. El diablo la quería enloquecer. Ella llevaba más de un mes sin dormir. Entonces yo pude haber sido un esposo que, ¿sabes qué? Vete a dormir en la sala, o me voy a la sala porque estás molestando. Ya llevas un mes, parece que no eres cristiana, que no crees en Dios, falta de fe. Y la pude haber puesto como camote, hermano. Pero dije, no, o sea, tenemos que buscar ayuda. Encontramos la ayuda, nos dijo qué teníamos que hacer y mira, se solucionó el problema. No dejes sola a tu mujer, no dejes solo a tu marido, pero también, hermana, hermano, suelta ese niño que tienes dentro y no quieres dejarlo. Suelta ese pasado que viviste en tu casa. Suelta esas injusticias, suelta ese maltrato. Si tuviste novios, novias que te maltrataron, que se burlaron de ti y crees que tu mujer, tu marido te va a hacer lo mismo, déjate querer y déjate querer bonito. Pero deja que tu corazón se sane, porque si no, vas a tener serios problemas y no vas a poder solucionarlos. Siguiente, el niño interno, debemos aceptar nuestra realidad. Cuando alguien no acepta su realidad se convierte en un problema. Un ejemplo, yo tengo, hermano, azúcar en la sangre. Entonces, si yo digo, pues sí tengo, pero pues le voy a seguir entrando a todo y voy a comer o sea, no estoy aceptando mi realidad. Entonces yo sé que si me como un pan de más, una tortilla de más, entonces yo tengo que tomar agua, tengo que caminar por lo menos 2 horas al día, ¿verdad? Me voy en la mañana, me voy en la tarde, a veces por eso aprovecho, ¿verdad? Que si vamos a Chedraui y vamos aquí a la Aurrera, me voy caminando porque a mí me ayuda, yo sé que eso a mí me ayuda. Yo sé que no debo cenar después de las 7 de la noche. Pero si yo no conozco mi realidad, no la reconozco, pues voy a tronar en unos cuantos años. ¿Sí me explico? Y en el matrimonio es igual. Si no reconoces tu necesidad, vas a tronar.
Por ejemplo, yo estuve investigando en mi cuerpo. Si yo no reconozco mi realidad y yo no trato de solucionarlo, si yo le doy vuelo a la hilacha comiendo de todo, dice que mi cerebro genera algo que se llama cortisol en la sangre. Dice que esto activa el sistema nervioso simpático y hace que empeore la enfermedad. No nada más el azúcar, sino mi frecuencia cardíaca va a levantarse, mi presión arterial, mi frecuencia respiratoria, los vasos sanguíneos se van a estrechar y reducen los jugos digestivos. O sea, el no solucionar un problema me va a matar, va a empeorar mi salud. Si tú y yo no resolvemos los problemas, los conflictos dentro del matrimonio, vamos a ir de peor en peor hasta morirnos. Y por eso nos lastimamos. Y como Adán y Eva no tuvieron cuidado de solucionar sus conflictos, de sanar sus corazones, Él la culpó, la exhibió delante de Dios y nunca la sanó. ¿Cuál fue el resultado? Que sus hijos estaban heridos. Y como Adán era indiferente con su mujer, le hacía el fuchi, le hacía el feo, ¿qué pasó? Caín se sintió igual que su madre. Su hermano era bendecido, prosperado, no porque fuera mejor que él, sino porque veía a Dios tal como él era. Y dice que lo mató. Y cuando tú no solucionas tus problemas matrimoniales, comienzas a matar, a contaminar la vida de tus hijos, de tus hijas, tu casa. Entonces nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos y nuestras palabras. La gente piensa que lo que dice y lo que piensa no afecta, no le va a afectar, pero claro que afecta. Porque tus palabras tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Tus palabras tienen el poder de sanar o de enfermar el corazón y el alma de una persona. Entonces nosotros necesitamos tener muy claro que no debemos darle lugar a pensamientos negativos. No sé si te ha pasado que tienes una diferencia o una discusión con tu esposo, no sé, arreglaron y todo el día andas pensando, no, pero ahora que lo vea, le voy a decir esto y esto y esto. Y hasta le andas buscando ahí en las frases del Instagram, ¿verdad? Del YouTube, del Facebook, ¿verdad? Para que cuando llegue, se las digas. ¿Sí o no? Entonces nomás estás pensando, ¿eh? Y hasta lo haces muy poeta, pero eso no trae solución a nada. Tus palabras, mis palabras, tienen poder. Pero yo he aprendido algo en la vida. Cuando a una persona tú le das poder, siempre va acompañado de responsabilidad. Entonces tus palabras tienen que ser responsables para que no dañes la vida de tu cónyuge. Tus pensamientos debes ser responsable con lo que piensas, porque si no, si dejas entrar pensamientos que te aturden, que te lastiman, que te opresionan, tú ya perdiste. Y todavía no te ha hecho nada tu cónyuge y tú ya perdiste, porque tú hiciste que de tus pensamientos y de tus palabras, hermano, fueran totalmente distintas a lo que Dios cree. Quiero darte unos consejos prácticos. 1, ¿cómo arreglo esto? 1, pídele a Dios que te revele qué es lo que te duele aquí dentro. Pídele a Dios. Y si lo sabes, reconócelo. No, a mí lo que me duele es esto. Y echa un vistazo hacia ver si no lo traes arrastrando desde tu casa, desde tu familia. 2, no esperes a que la persona cambie para que lo perdones. Hay que otorgarle el perdón para que ella sea libre. Si ella es libre, tú también eres libre. No lo cargues. El rencor es como cargar a alguien. A lo mejor los primeros pasos lo vas a aguantar bien, pero toda la vida, todos los días, todos los meses, todos los años, te va a dejar jorobado. Cuando hermano, te hieren o te lastiman, tú eres quien decide si quieres ser feliz o si quieres mantenerte amargado, amargada. Tú eres quien lo decide.
Entonces, si tu pareja te ofende, te lastima, pues ahí simple y sencillamente tenemos que decir, ¿verdad? Creo que algo tiene y no voy a tomar en cuenta esas palabras. Porque lo que diga no me define en realidad, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten feos o se sintieron feos en algún momento? Yo me sentía feo y no soy feo. Y luego échale aquella canción, que mueran los feos, ¿sí se acuerdan? Sí, la han oído. Que mueran los feos. Y que mueran, sí, que mueran los feos. Entonces dije, pues de por sí me siento, y luego con esa canción pues peor. Entonces tú decides si ser feliz o si amargarte. Tú lo decides, ¿verdad? Porque hasta que se acaba el gas, hasta por eso se amargan. No, yo como veía que eso nos pasaba, decía, no, que ya no hay gas y son las 7 de la noche y ahora mañana el desayuno de los niños, dije, pues ¿para qué amargarnos? Vamos, compramos una estufa y de luz. ¿Cuál es el problema? ¿Qué decides? ¿Ser feliz o ser infeliz? ¿Qué decides? ¿Qué decides, hermano, hermana? ¿Llegar a la cama, voltearte con indiferencia, con enojo? ¿O vivir acurrucadito y acurrucadita? Pues es más bonito acurrucado, ¿no? De decirle, oye, solo me estás abrazando, pero el corazón te late, tanto provoco en ti. Tú decides, no dejes que el enojo, la amargura te prive. Dice esta frase, un dolor activo en el corazón trae amargura. Esta crece en el alma, el rostro se endurece, la mirada se vuelve fría y se responde de una manera hiriente. Entonces, cuando dejamos que la amargura entre, se activa, crece. Por eso Hebreos 12, versículo 15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene ¿a quién? A muchos. ¿Qué es la amargura? Dice, es un dolor interminable que contamina, hiere y golpea a todos los que le rodean, responde mal y nadie entiende por qué actúa así. ¿Te han dicho alguna vez tus hijos, ¿por qué estás enojado? Oye, ¿por qué estás enojada? ¿Alguna vez le has contestado fea a tu cónyuge y el hijo o la hija dice, oye, pero ¿por qué le contestas así a mi papá si él no te ofendió? Él no te dijo nada malo, solo te estaba preguntando. Y es porque estamos amargados, porque estamos resentidos. Dice, ¿qué es la amargura? Es una actitud que rehúsa perdonar las ofensas y destruye a quienes los rodean. Eso es la amargura. ¿Cómo se quita? Perdonando. Así de sencillo. ¿Cuáles son los efectos de no perdonar? La amargura te paraliza, te quedas en aquel momento. Te lastimaron hace 10 años, ahí te quedas. Desde ahí ya no te has movido y nada más estás torturándote con ese pensamiento, con ese sentimiento. Eso es lo que hace la amargura. Daña la salud física, comienzas a tener enfermedades. ¿Sabes que muchas de las enfermedades que a veces padecemos y vas al doctor y parece que se te quite, pero vuelve? Es la amargura, no es otra cosa, hermana, hermano. Perdona a Dios. La mayoría de las personas que llegan a tener cáncer, ¿sabes cuál es realmente la raíz del cáncer? La amargura, la falta de perdón. Entonces, la gente no quiere entender que es tan sencillo arrancar la amargura. Por eso hay mujeres o hombres que les tuvieron que extirpar, les tuvieron que, hermano, dar las radiaciones para el cáncer, y la mayoría de los casos son amargura. Entonces, por eso nos damos cuenta que esto afecta terriblemente. ¿Qué es el perdón? Dice, el perdón no es un favor que le confiere a otra persona, sino la única forma de traer libertad a mi propia vida y sanar las heridas del pasado. Ese es el perdón. Decidir ser libre, decidir ser feliz, decidir tener paz en mis pensamientos y en mi corazón. Si no perdono, pierdo mi capacidad de amar. Quedo preso del pasado reviviendo hechos de hace 30 o 40 años, usando el odio
como forma de castigo para hacer justicia a quien me lastimó. Entonces pensamos que odiándolos, que guardando rencor, los estamos castigando. Perdónalo, perdónala, libérate. ¿Por qué no perdonamos? Porque sentimos que si renunciamos a la amargura y al deseo de venganza, el otro queda sin castigo. Pensamos que no se lo merece. ¿Te acuerdas de la historia del inicio que dijo? Otra vez el silencio. La tortura más grande que puede hacer conmigo es el silencio, la indiferencia. Hay que perdonar. Suelta a esa persona. Porque yo reconozco, hermano, que hay personas que ves que te lastimaron o lastimaron a los tuyos y se te revuelve el hígado, hermano, y las tripas y todo. Pero hay que soltarlos. Y te acuerdas de ese momento como si fuera ayer. Hay que soltarlos. ¿Qué dice Efesios en cuanto a la amargura? Dice, no os entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, amargados, resentidos. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. Libérense de toda ¿qué? Amargura, furia, dice otro, ira, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala ¿qué? Conducta. Entonces dice, cuando tenemos amargura, dice que estamos siempre airados, ¿verdad? Y contestamos feo, enojados. Vemos a la persona, ¿verdad? Y lo que más puede lastimar y golpear a una persona es la manera en que lo vemos. Dice, vienen, ¿verdad? Con palabras ásperas, siempre hablando golpeado, siempre, hermano, contestando feo. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, o sea, perdónense, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio ¿de quién? De Cristo. Porque, hermano, estamos tan ciegos por el rencor, por el odio y la amargura, que venimos hacia la iglesia, levantamos las manos y creemos que Dios nos está escuchando y que está recibiendo nuestra adoración. Y pues, ay, qué bonito sentí, no, ahora sí sentí la presencia de Dios. Pues no debes sentirla en la iglesia nada más, debes sentirla allá afuera, en tu casa, en la relación con tu pareja. Pero nos gusta engañarnos a nosotros mismos. Carta de una hija. Fíjate cómo afecta la amargura. Mi mamá me odia. Cuando nos encontramos me insulta y también insulta a mi esposo. Me dice que no debía haberme casado con él, que es un vago, que no sirve como hombre, que me va a destrozar el corazón, que me divorcie de él. Cuando le pregunto la razón de por qué habla así de mi esposo, me responde, porque todos los hombres son iguales. Él actúa igual que tu padre y un día te va a dejar como lo hizo tu padre, ¿qué dice? Conmigo. ¿Sí has oído esas mamás? No, mija, todos los hombres son iguales. No, es que él es bueno, es que él me cuida. Todos son iguales. No seas tonta, te lo dice alguien que ya vivió esta vida. No, pues sí. O el clásico esposo, ¿no? Mijos, vengan. Y ahí vienen. Grábense esto bien, pero grábenselo bien. A las mujeres, ¿qué? Ni todo el amor, ni todo el dinero. Porque está herido, porque está lastimado. No cree que alguien pueda sanarlo. Dice, esto duele, porque he comenzado a creer que no debía haberme casado con él. De seguro me equivoqué. Aunque veo a mi esposo, que es una buena persona, que me ama, es responsable, es muy amable y cariñoso conmigo, con mi hija. De hecho, raras veces peleamos. Pero últimamente me doy cuenta que estoy peleando con él sin razón alguna. Terminamos gritándonos y en realidad no hay razón, ¿qué dice? Para hacerlo. Porque la mamá lastimó la vida de su hija con su amargura. Hermana, ¿no te habrá lastimado tu mamá? Que fuiste el paño de lágrimas y de las quejas de lo que tu papá le hizo.
¿No será que trajiste la vida de tu mamá a tu hogar y entonces por eso piensas que también tu marido es como tu papá? Yo cuando escuchaba, mi suegra me contaba situaciones desde que se casó con su esposo y todo, yo le escuchaba y me dijo, ¿qué piensas, hijo? Le digo, ¿qué pienso? Pues que necesito oír la versión de él también. No me pida ponerme de un lado. O sea, la amo tanto que le pido que no me lleve a ese momento. Quiero escuchar la versión de él también. Y a mis hijos también les dije, a mis cuñados y a mi esposa. Ya escucharon la versión de su papá, pero también escuchen la versión de su mamá, escuchen la versión de su papá. Y ahora que murió mi suegra, que él estuvo solo, escuché la versión de mi suegro, ellos escucharon la versión de su papá, entonces no todo fue como la mamá les había dicho. Y se dieron cuenta que habían sido injustos con sus papás, que le dijeron cosas que no le deberían de haber dicho. Por eso yo siempre tengo ese principio, no se escucha una parte solamente, se escucha las dos. Y no para juzgar o condenar o ponerse a favor de alguien, no. La Biblia dice, oh, cuánto me alegro que mis hijos anden en la verdad. Entonces no vamos a ponernos a favor de uno o de otro, no. Caminaste en la verdad, yo estoy contigo. Caminaste en hacer tu voluntad, no pienso a darte mi apoyo. Por eso piensa, no estarás reviviendo la vida de tu mamá, de tu papá. A lo mejor solo escuchaste la versión de tu mamá y no de tu papá o viceversa. Y por eso tienes una imagen falsa, equivocada del matrimonio, de la relación conyugal. Hermana, ¿tú eres de las que acostumbra hacer de tus hijos el paño de lágrimas cuando tienes problemas con tu papá? Y los has contaminado y les has dicho, es que tu papá esto, es que tu mamá esto, y no, ellos no tienen por qué escuchar, por qué hables mal de tu marido o de tu mujer. Eso no puede ser posible. Debes evitarlo a toda costa, hermano. Dice, creo que mi mamá está consiguiendo todo lo que se ha propuesto, que nos divorciemos. El que está amargado puede contaminar la vida de sus hijos. Se pudo haber casado con un buen hombre, con una buena mujer, pero como la mamá estaba amargada o el papá, contaminan la vida de sus hijos. Ahora, ¿cuál es el proceso del perdón? ¿Qué debo hacer para perdonar? ¿Cómo debo actuar? Número 1, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es hasta que el dolor deje de controlarnos. O sea, yo perdono y hay que ser realistas, no vamos a sanar de la noche a la mañana. Pero ¿cómo me doy cuenta yo que yo he sido sanado? Pasan los días, no sé si te sabes aquella ilustración que dice que había una mujer que su hijo vivía con ella y su esposa. Y dice que peleaban y que se odiaban a muerte. Entonces la mujer fue con un sabio y le dijo, oye, es que no me llevo bien con mi suegra y quiero matarla. Y le dijo, bueno, ¿ese es tu deseo? ¿Segura? Sí, sí quiero matarla. Bueno, te voy a dar estas gotitas y le vas a poner 3 gotitas en la mañana, en la tarde y en la noche en cada comida. Por un mes. En un mes la vieja va a caer muerta. Se lo dio. Pero le dijo, pero a partir de ahora tienes que tratarla bien. Tienes que abrazarla, tienes que besarla. Dile las cualidades que ella tiene. Y entonces comenzó a tratarla mejor, a llevarse mejor. Entonces se acercaba ya la última semana para completarse el mes y volvió con el sabio y le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero matarla. Oye, la amo tanto que me duele pensar que yo vine para que la mataras. Me siento tan mal, no sé, quiero decírselo y lo que ella me quiere hacer. Y entonces le dijo, no te preocupes, mujer. Lo único que le puse a las gotitas fue un poco de azúcar, porque el problema no estaba en tu suegra, el problema estaba en tu corazón. Y como la comenzaste a tratar con amor, con respeto, con paciencia, con misericordia, tu corazón fue sanando todos los días. ¿Y no sientes lo mismo?
que sentías antes por ella. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos acerca del proceso del perdón, no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero tus actitudes, tu comportamiento va a ir haciendo que tu corazón se sane, se restaure. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Cuando a ti te ofende Noemí, tú quieres perdonar, sientes el deseo de decir, no, me ofendió, casi me dejó tirada en el piso, pero yo quiero perdonarlo. No. Ajá. Ustedes son de esas personas que si los lastiman sienten perdonar luego. Que si los ofendieron, fueron injustas y se va a enojar. Dice, no, espérate, quiero perdonarte. No, ¿verdad que no? O sea, cuesta. Pero dice que si tú quieres sanar, o sea, no es un sentimiento, es una decisión. Y tener el carácter para que tú puedas realmente restaurar y liberar su alma. Yo, por ejemplo, por mi trabajo y todo, no había tenido el tiempo de escribirle a mi esposa. Y la verdad, hermano, a mí me gusta mucho la poesía. Cuando yo estaba en la primaria, siempre, mi mamá me enseñó desde chiquito. Entonces, cuando ahí en la escuela donde yo iba, se despedía las generaciones, cada generación con un poema. Entonces le decía yo a mi mamá, oye, yo quiero despedirlos con un poema. Entonces hacían un concurso. Entonces me acuerdo que siempre lo ganaba, hermano. Pero mi mamá era la que escribía, y ya no me decía, entónalo así, los ademanes, ¿verdad? Entonces ya al final, siempre, hasta que salí de esto, la poesía. Cuando me enamoré de mi esposa, era carta tras carta, hermano. En la escuela bíblica nunca pedimos permiso para ser novios, pero sí nos comunicamos por cartas. Entonces últimamente, ¿verdad?, le dije, ya tiene rato que no le escribo, que no hago las cosas como antes. Y entonces empecé a sacar imágenes, a escribir lo que había en mi corazón, ¿verdad? Le escribo luego cosas chuscas, ¿no? Ya luego veo que estoy yo en la oficina, se lo mando y ya de repente veo que llega a la oficina, ay, gracias. O le dejo en el espejo, ¿verdad? Pongo ahí con el bile, pss, 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 ¿verdad? Y ahí le dejo colgado lo que quiero decirle. Entonces se va restaurando la relación hasta el grado en el que, hermano, estoy rendido a sus pies y ella está rendida a los míos. Pero es cuestión de que nosotros, cuando decimos perdono, no es un sentimiento, es una decisión. De decir, yo reconozco que la cosa no está bien, tenemos que hacer algo, ¿sí, hermano? Así es. Dice que nos ha perdonado nuestros delitos y nuestros pecados. No, fue Dios. Él fue el inventor del perdón, ¿verdad? Por eso dice que así como Él nos perdonó, nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Entonces, por eso debemos saber eso. Uno, no ocurre de la noche a la mañana. Entonces, sana uno y cuenta su historia. Por ejemplo, yo te conté la historia del niño que traía dentro, pero ya no lloro. ¿Por qué? Porque yo ya estoy sano. Entonces te puedo contar mi historia aún como si fuera de otra persona y no mía. ¿Cómo es que te das cuenta que tu corazón va siendo sanado o el de tu cónyuge? Cuando te das cuenta que pueden hablar de ese tema y ya no lastima, ya no ofende. ¿Qué más? No se puede obligar a nadie a pedir perdón, a imponer, a manipular, ¿verdad? Es un acto voluntario, ni condicionado. No, tiene que ser un acto voluntario. Y acuérdate, nada de que así soy y te aguantas. Así era mi papá, así era mi abuelo. No, la amargura no es algo genético. La amargura es un estado del corazón, porque alguien te hirió, porque alguien te lastimó. Y lo que tenemos que hacer es perdonar. Te voy a leer otra historia. Una mujer abandonó a su hija en un basurero después de dar a luz. Una vecina iba pasando por allí y trató de impedir que hiciera eso. Pero ella le dijo que no quería porque le había arruinado la vida. Le dijo que si quería se la regalaba y se fue. La mujer vio al bebé y se compadeció de ella. La tomó entre sus brazos y la crió como a una hija. Cuando creció le contó que su mamá le había abandonado. Le explicó que era muy joven y que quizá tuvo miedo y pensó que no iba a poder salir adelante.
Ella le dijo: ¿qué edad tenías cuando me recogiste? Ella le dijo: 22 años. Ella respondió: tú también eras joven y no me despreciaste, no me viste como una carga, sino te compadeciste de mí y me has amado con toda tu alma. Has dado todo por mí. No sé si podré perdonar a mi madre algún día. Pasado el tiempo, la niña se convirtió en mujer, se casó y su esposo le enseñó cómo sanar su corazón. Ella decidió perdonar a su madre y comenzó a buscarla. No fue fácil. Pasaron algunos años hasta que un día supo dónde se encontraba. Le dijo a su hijo mayor que la llevara. Él accedió y en el camino le preguntó: ¿por qué quieres verla si sabes todo lo que te hizo? Ella le contestó: porque todos estos años ha vivido atormentada como yo por haberme abandonado. Todos los días se pregunta: ¿cómo estará mi hija? ¿Cómo estará esa niña que abandoné? A la que le debí de dar mi protección, mi cariño, mis besos y mis abrazos. Hijo, lo único que quiero decirle cuando la vea es que estoy bien. Quiero decirle que la perdono, que no se angustie más. Y si no tiene un buen lugar donde vivir, la traeré a vivir con nosotros. Esta mujer decidió perdonar. Esta mujer decidió deshacerse del pasado, de los recuerdos. Y entonces no solamente tuvo el anhelo de verla, sino de decirle: no vivas angustiada, no vivas condenada por lo que hiciste. Y fue más allá. Si no tienes dónde quedar, si no tienes un buen hogar, vente conmigo. Yo te voy a cuidar. Si tu vida ha sido un camino de infelicidad, yo te prometo que conmigo vas a vivir los últimos años más felices de tu vida. Por eso la importancia del perdón. Libérala, libéralo. Sácalo, hermana, sácalo. Deja de quejarte, de lamentarte. Porque la Biblia dice que dos son mejor que uno perseguirá a 1000 y dos ¿a qué? A 10,000. Que cordón de 3 dobleces no se romperá jamás. Que si tenemos pareja, dice que la pongamos como sello sobre nuestro brazo. Que si uno tuviere hermano frío, el otro le calentará. Que si vienen 3 enemigos contra él, los vencerán fácilmente. Pero la Biblia habla acerca de que la única manera de poder tener un hogar así es a través del perdón. ¿Qué significa perdonar? Desear bien y bendecir a la persona que me ofendió. Esto no se puede hacer en nuestras fuerzas humanas, ya que nuestro deseo natural es ¿qué? Vengarnos. ¿Cuánto tiempo llevó peleado Esaú y Jacob, su hermano? 30 años. Por culpa de su madre. Porque la mamá le dijo: vamos a robarle la bendición a tu hermano para que te la den a ti. Dice la historia en el libro de Génesis que pasaron los 30 años, decidió Jacob regresar a su tierra. Dice que iba en el camino, su hermano Esaú escuchó, dice que venía con hombres de guerra porque lo quería matar, porque él le había dicho: mientras vivan mis padres no te voy a matar, pero el día que mueran te voy a matar, te voy a buscar y voy a acabar contigo. Entonces dice que venía con hombres de guerra. Y dice la Biblia que cuando lo vio, lo primero que hizo, dice que se postró y le dijo: aquí estoy, mi Señor. Eso quebrantó el corazón de su hermano. Y dice que le dijo: levántate y dame un abrazo. Dice, y se abrazaron, lloraron y se besaron. Se necesita humildad. ¿Sabes qué le estaba diciendo cuando le dijo? Se puso, hermano, se inclinó y le dijo: Señor, le estaba diciendo: me equivoqué, perdóname, me equivoqué. Sé que te he hecho sufrir. Sé que yo tengo la culpa que vivas con mujeres mundanas, que tengas hijos mundanos. Sé que yo te empujé para adorar a los dioses extraños. Yo alimenté tu dolor, yo alimenté tu sed de venganza contra mí, pero me equivoqué. No quiero seguir así. Y dice que su hermano lo perdonó. Eso es lo que implica el perdón: humillarse, reconocer. Sí, tenemos un elefante aquí. Cuando mi esposa me dice: no, oye, es que ya vi 2 veces un demonio, pero está así chaparro y bien horrible.
Y si ya anda acá en la recámara, fue cuando dije, no, no, o sea, si yo dejo este al rato va a traer otro, yo otro, yo a asolar mi casa, hermano, a orar, ¿verdad? A platicar con mi esposo. Digo, está siendo acá en la recámara, vamos a cerrar puertas. ¿Te he lastimado? ¿Te he ofendido? ¿Estás herida contra mí? No, pues no. Ok, cerremos puertas entonces. No le demos lugar al diablo. Queremos tener un hogar feliz. Hermano, ¿quién no quiere estar al lado de una persona feliz, contenta? Yo a mi familia siempre le he querido hacer la vida feliz, que rían, que aprendan, jugando. A mí me encanta estar junto a personas felices, porque me hacen feliz, porque me dejan ver la vida de otra manera, desde otro punto de vista. Me gusta hacer bromas, sí, pero también me gusta hacer bromas constructivas. Yo soy de los que todavía me gusta hacerle cartitas a mis hijos, mensajitos, ¿verdad? Darles beso, hacerles piojito. Soy inmensamente feliz. Cuando mi esposa me dijo por primera vez, hermano, la primera noticia que me hizo el hombre más feliz del mundo cuando me dijo, vamos a ser papás. 3 veces en la vida. Yo jamás esperé que alguien me dijera, te sacaste la lotería para ser feliz, no. Cuando a mí me dijeron, vas a ser papá, yo he entendido lo que son las generaciones justas. Una voz, una boca más que te va a alabar, Señor. Una vida más que te va a servir. Y me hacía tan feliz mi esposa. Soy tan feliz cada vez que amanezco y está a mi lado. Y puedo decirle buenos días, te amo, aquí estoy. Necesitamos entender la importancia, hermano, de solucionar nuestros problemas, nuestros conflictos. Perdonar es voluntario. Perdonar es comenzar a hacer lo que no hacíamos. Perdonar es no volver a tocar esos puntos una vez después que nosotros hablamos. Perdonar es dejar al niño que traemos dentro. Perdonar es cambiar nuestra manera de hablarnos, de tratarnos, de motivarnos. Mi esposa no es mucho de tecnología, pero le dije, ¿necesitas aprender? Él sí. Entonces vamos a enseñarte computación, vamos a enseñarte algunas cosas del celular, se las enseño, otras mis hijos. Pero quiero que tú estés conocedora de este tiempo que estamos viviendo. Que te guste vivir en este tiempo. Porque estamos en la era de la selfie, ¿a poco no? ¿Y qué es la selfie? Mí, yo, mírenme. ¿Y sabes desde cuándo nació 2003, hermano. Hay filósofos, ahí estaba viendo anoche, hay filósofos que enseñan cómo nació, cómo debe de ser, qué debe de llevar, cuáles son los, hermano, los principios para las selfies. Por eso hoy la gente es tan egoísta, porque las selfies son yo, a mí, mírenme. Y si tú te das cuenta, pocas son las personas que se fotografían con otras en las redes sociales, casi siempre están solos. Entonces yo cuando veo a un pastor, ¿verdad?, que siempre solo, digo, pues ¿dónde estará su esposa? Hermanos que nada más ¿verdad?, se toman fotos solos. Hay un pastor que subió una foto con un artista, ni me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Y ahí estaba y todo, y con la ropa pues muy corta, ¿no? Y subió, ¿verdad? No, hermano, o sea, todos los que somos entendidos decimos, ¿y por qué no con tu esposa? ¿Por qué con la artista? Imagínate que en lugar de que veas una foto de mi esposa y mía en las redes sociales, veas una foto con la Laura, la tesorita, ¿cómo se llama?
La Laura León, oye, ¿qué vas a decir? Pues, ¿qué le pasa a este, no? No, pues con mi esposa. La otra, mi cuñado, el más chico, es fotógrafo, de estudiado. Y hace años, hermano, vino y nos hizo una sesión de fotos. Y ya las tenemos. La verdad es que no soy mucho de subir, pero así nos puso en posiciones, viéndonos, ¿verdad? Muy bonitas las fotos. Trajo todo su equipo, trajo las cosas que van atrás. Entonces, amémonos. Ame a su mujer, ame a su marido. Perdónelo. Saque esos fantasmas. Dígale, mira, es que yo tengo este problema. Sea sincera, sea sincero. Mira, a mí me hicieron esto en mi casa. Sabes que a mí también. Oye, ¿qué nos está molestando? Mira, es que es tu actitud, ¿no? Siempre opresionando, siempre descalificando. Y reconócelo, hermana, hermano. Decir, ok, voy a pararle. Voy a pararle. Por amor a los míos. Voy a motivarlos de otra manera. Voy a incentivarlos para que ellos puedan responder. Pero también quita cualquier conformismo que haya en tu vida, hermana, hermano. Tienes que caminar a la par de tu marido, de tu mujer. ¿Sí me explico? Yo cuando voy con mi mujer a la calle, yo sé que su zancada es más chica que la mía. Y si llevo prisa, pues lógico, hermano, avanzo, ¿no? Pero ella no. Entonces, cada vez que voy a salir con ella, ¿verdad? Ella me dice, acuérdate que no vamos a visitar, que no vamos a ninguna junta. Entonces, con calma. Que vayamos despacio, que nos dé tiempo de comer una paleta, de comer un helado y que no estés viendo el reloj a cada rato. Entonces, por eso el día que yo salgo con mi esposa, ese día no lo comprometo. Si entran llamadas o mensajes, bajo el volumen del celular. ¿Por qué? Porque ese día es para mi mujer. Ese momento es para ella. Que acabo bien cansado, hermano, porque acompañarles a comprar ropa o zapatos, acabas molido, hermano. Entonces, pero tenemos que ser uno al otro conscientes. Por eso quiero invitarles a que se pongan de pie y que ustedes, nosotros, no sigamos pensando que no está pasando nada. No sigamos pensando que podemos vivir así. Qué horrible es llegar a viejos y que uno duerma en una cama y ella duerma en otra cama. Yo vi a mis abuelos, ahora que estoy casado. Cuando era yo chico lo veía y me decía mi abuela, no me duermo con él, hijo, porque como él trabaja de noche, pues por eso no, pero había días de descanso. Y ahora que soy grande, ¿verdad? Cuando no está mi esposa, o sea, me siento incompleto. Me da hasta más frío. Cuando he salido y ella se queda sola, también dice, oye, no te vayas tantos días. Por eso me la voy a llevar a la sierra, hermano, una semana, porque no quiero dejarla aquí a expensa de sus hijos. Entonces, todo requiere disposición. Todo requiere reconocer. No contamines a tus hijos, a tus hijas. Yo a mi hijo y a mi hija, desde que se casaron, yo les dije, el casado casa quiere, cada quien su casa. Ya le enseñé a Jaciel a resolver algunos problemas si se atoran, con toda confianza, pero si los pueden arreglar ustedes, aprendan a oír también a Dios. Y a su casa igual, me hicieron caso, yo les dije, váyanse a vivir, ¿verdad? Lo más lejos que puedan. Y pues se fueron hasta allá por Chanclancingo, ¿verdad? Entonces, del lado de la pista. Entonces, ¿qué? ¿Cómo cuántas veces has ido a tu casa?
que no me hayas invitado. O sea, porque cuando voy o vamos por lo regular es porque nos invitan a comer. Muy ricos, muy buenos anfitriones. Pero que yo tenga memoria, pues a lo mejor si acaso una vez nada más. Me gusta más que vengan ellos. Entonces, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Y digámosle al Espíritu Santo: Señor, reconozco que he sido duro o dura, que creo que estoy casado con una niña o un niño. Y aparte maleducado, maleducada. No. Maduremos. Aprendamos a hablar y a solucionar las cosas en una conversación, no con indiferencia, con groserías, no con gritos. Aprende a escuchar. Y si tú expresas algo, dilo con amor, hermano, hermana. Y te aseguro que cuando aprendemos a escuchar, todos nosotros vamos a vivir bien y vamos a vivir felices. Y la gente se va a dar cuenta y nuestras generaciones van a ser también todavía mejores que nosotros.